En un comunicado de prensa, la Secretaría de Educación Pública decidió cancelar el proceso de evaluación que estaba a punto de suceder. Esto es el corazón de la reforma educativa, aparentemente la evaluación que está buscando la mayor calidad de todos, de los profesores, de los estudiantes, en general del sistema educativo. Y esta decisión pues está echando abajo sustantivamente la reforma educativa. Hay varios artículos muy destacados el día de hoy en el mismo sentido de señalar como un error muy grave, al punto de que Silva Herzog Márquez dice que es el fin del gobierno de Enrique Peña Nieto esta decisión. En su artículo formidable del día de hoy, a mi juicio, dice que Enrique Peña Nieto se puso una pistola en la sien y se disparó. Y otro articulista también muy conocido, como Héctor Aguilar Camín, en el Milenio, dice la misma metáfora, que se dio un balazo en la sien el régimen y da las razones y las reflexiones por las cuales. Hay una decena de articulistas que condenan esta decisión de la SEP, que parece pues estar violentando las facultades, estar interviniendo en acciones que no tiene facultades. El INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ha dicho que se debe realizar esta evaluación y el INE tendría posibilidades de presentar una controversia constitucional porque aparentemente, según dice Mexicanos Primero, se están violando alrededor de 20 artículos constitucionales con esta decisión y es un asunto sumamente grave porque algunos están cantando ya el fin de este gobierno, como lo hace Silva Herzog, abiertamente con esos términos, no estoy inventando los términos. Y pues estamos en presencia de la cancelación de una reforma que era la más legitimadora del régimen, la que más apoyo social había tenido, la más aceptada. Sí, y sin duda. Esto es terrible porque es por un chantaje de los maestros aparentemente. Para mí es una decisión oscura, incomprensible y funesta. Oscura porque el comunicado es de un párrafo y no se entiende bien qué movió al gobierno. Pues tiene que explicar, ¿no? En todo caso, por qué hizo lo que hizo. Incomprensible porque no veo que un gobierno que además utilizado, construido su narrativa interna y externa, base un México que se movía y la construcción de las reformas, una de ellas, la educativa, como tú bien lo decías, Pauli, la más noble de todas y la que más consenso había tenido, ahora es un consenso, pero en contra, o sea, desde el sector privado hasta todas las organizaciones que ven los temas educativos, en el ámbito político ha habido expresiones muy duras, incluso pidiendo la renuncia del secretario de Educación. Sí. Es decir, no entiendo cómo una semana de las elecciones un gobierno dice que quiere el voto de la mayoría cuando su reforma más importante la utiliza para echarse para atrás. O sea, me resulta incomprensible. Subrayo que una semana de las elecciones haga esto, es decir, diga, la reforma en realidad la hicimos, la procesamos, pero no la vamos a aplicar. Y funesta por las implicaciones que tiene. Finalmente estás mandando el mensaje de que o por contentar a la gente o por darle un dulce, porque ahí tienes dos interpretaciones. Unos dicen que se plegó a la gente, a las presiones de la gente para que no hubiera elecciones, y Ricardo Rafael, que conoce muy bien este tema, hoy sugiere que en realidad es un regalo al CENTE y al PANAL. Por tanto, como no sé bien dónde nos movemos, lo que es absolutamente claro es que es funesta para los intereses de la mayoría este tema de que la evaluación la jubilas por consideraciones, subrayo, como decía al principio, para mí incomprensibles y oscuras todavía. Sí. Gracias, Sergio. Es muy sorprendente esta decisión a una semana de las elecciones y, en efecto, varios también analistas ya han señalado esta cuestión de que, bueno, pues se cede ante una minoría de los profesores y la gran mayoría, entonces uno empieza a sospechar si se suspendió porque también había amenazas que no conocemos de que el CENTE, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, no votaría por el PRI en caso de que se siguiera con las pruebas de evaluación. Y quiero decir que sí, en efecto, uno muestra la debilidad del Estado, ¿sí? Un Estado que es rehén de los profesores en este país y que tiene razón Mexicanos Primero y que va más allá porque no solamente viola varios artículos de la Constitución, sino que viola también varias leyes secundarias que van desde el presupuesto, pasando por la Ley de Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, que en efecto
podrían llevar hasta una acción colectiva por parte de nosotros los ciudadanos a decir, no se puede pagar la nómina magisterial porque los maestros que están allí no están cumpliendo con los requisitos que tienen que tener. Esto revive desde la herencia de las plazas, maestros que se quedan con plazas heredadas, en fin, rompe la columna vertebral de la reforma educativa, como ya señalaron ustedes, es la única que era aprobada por la gran mayoría de la población. El comunicado de prensa que saca la SEP, que es inentendible e indefendible, el único que salió a defenderlo fue César Camacho y repite lo mismo. La razón que nos dan a todos ustedes que nos están viendo, a nosotros compañeros, es lo que dice ahí es que surgieron elementos que no estaban presentes. Nadie nos dice cuáles son los elementos. Por lo que indefinidamente. Se suspende definitivamente. Y así nos dejan a nosotros. Indefinidamente. A mí me parece bastante lógico lo que está pasando, porque ya habíamos, regreso un poco, el leitmotiv de la campaña de Enrique Peña Nieto fue que el Estado fuerte regresara, que el presidencialismo se reinstaurara. Esa fue la esencia de su libro, esa es la... incluso a lo largo de todo su libro, la única frase que pone en negritas todo el tiempo es Estado eficaz. Esa es la única frase. Y parecía que lo iba a lograr con el Pacto por México, y porque fue notable. El 1 y el 2 de diciembre, el 1 de diciembre recibió 2 ovaciones, una cuando habló de la reforma educativa y 2 cuando habló de la reforma a las telecomunicaciones. En esos 2 momentos parecía que iba en serio, y al día siguiente Miguel Ángel Osorio Chong lanzó un discurso durísimo contra los poderes fácticos, diciendo que era inaceptable que sometieran al Estado. Vinieron la aprobación a las reformas, pero a partir de ahí una suma de factores que no tengo el tiempo para enumerar, pero que quienes vean este programa podrán recordar cómo los hemos venido cronicando semana a semana, empezó a perder fuerza. Fuera por el poder del crimen organizado que le alteró sus planes, por la fuerza de los poderes fácticos, las televisoras o los sindicatos, por factores que no anticipaba, lo internacional, por las revelaciones sobre conflicto de interés y corrupción del presidente, la primera dama, Luis Videgaray, entre otros, los escándalos de corrupción que lo rodean. Es decir, es un presidente que ha ido perdiendo poder. Y desde esa perspectiva, el apoyo irrestricto que le ha estado dando el Verde, no solo el PRI, sino también el poder de la presidencia a través de sus representantes en el Tribunal Electoral y en el INE, han hecho que se vea la importancia, la apuesta que están dando para lograr mantener la mayoría en el Congreso, porque es con lo único que se va a quedar al final, poder controlar 2 cascarones, el cascarón de una presidencia debilitada, el cascarón de un Congreso legitimado, rodeado de instituciones desprestigiadas como el INE y el Tribunal Electoral. Es decir, presidirá, pero difícilmente gobernará. Y desde esa perspectiva no se dio un balazo, más bien nos anunció que se vienen 3 años de una presidencia extraordinariamente debilitada. Yo creo que tiene una lectura electoral. Si dices que es muy extraño que a una semana justamente haces una medida de esas, pues te puede generar que muchos ciudadanos, en general, voten en contra tuya de los que hubieran pensado votar por el PRI. Pero si efectivamente viene una corporación y le dice, es que si no nos das esto, no votamos por ti, que no son solo los maestros, el sindicato, que son de 1 millón, son sus familias y son gente que, o sea, puede estar hablando de varios millones, bueno, por lo menos 2 o algo así, millones de votos que no son despreciables, y entonces sería justamente un intercambio. Por ahí, la explicación oficial, si la dieran, probablemente no corresponda con la realidad. No te van a decir eso, te van a decir quién sabe qué cosa. Pero podría haber una salida en la que pudieran salir ganando incluso el gobierno. Ofrece esto al sindicato, vota el sindicato y sus allegados por el PRI el próximo domingo, y luego en la ley se viene para abajo y te obligan a tener que cumplir la reforma
bueno, no sé, puede tener eso otra repercusión política, pero nada más otra cosa más. Un segundito. Sí es un golpe de todas maneras a la presencia y a la imagen del gobierno, porque efectivamente habían anunciado, cuando el Pacto por México, que se tomarían medidas contra los poderes fácticos. Ahorita se demuestra que los poderes fácticos tienen más poder que la presidencia, que la pueden doblegar, y no solamente son este poder fáctico que es el sindicato, vienen los demás. Por ejemplo, ya se está preparando la próxima reforma electoral antes del 2018, en donde viene para abajo la cuestión del modelo de comunicación política en favor de los medios de comunicación, otros poderes fácticos que pueden estar haciendo valer sus intereses frente a poderes formales debilitados. Yo tengo otro enfoque también que corresponde a una lógica de lo electoral, que es, te estamos bloqueando las elecciones, pero a cambio de esto, este es el chantaje obvio. Es decir, no va a haber elecciones en Oaxaca, en Guerrero, en donde podamos evitarlas, si tú no das por terminado este asunto de la evaluación, que es un asunto laboral. Eso dicen los maestros de la CENTE abiertamente, soterradamente los maestros del CENTE, esto es muy importante, subrayado por Leonardo con el artículo de Ricardo Rafael, que dice que es un regalo al CENTE, Claro. o sea, a los profesores en general. Estas son las clientelas electorales a las que tú te refieres. Estamos hablando de 1 millón de maestros con sus familias que podrían tener un impacto muy fuerte. El regalo es electoral al CENTE, al PANAL, que es el partido de los maestros, y curiosamente el candidato presidencial del PANAL, que lo oí en tu noticiero el día de hoy, Leonardo, pues se pronuncia en contra y dice casi lo mismo que dicen estos articulistas que están diciendo que es una terrible circunstancia la de haber abdicado del examen, ¿no? Sí, es muy duro. Nada más una corrección y agrego y voy a la polémica con Crespo. A ver, no solamente el César Camacho defendió eso, la Jornada en su editorial del sábado dijo que era sensata y oportuna la decisión del gobierno. Eso dijo la Jornada, para sorpresa mía. Pero bueno, yo creo que el gobierno puede jugar a todo menos a creerse que es un taur del Mississippi. Es decir, a ver, señores, vienen ustedes aquí, votan por mí y luego el lunes les anuncio que la evaluación sí va. Es decir, No. estamos hablando de la credibilidad. Legalmente digo yo. No que se echen para atrás. Pero perdón. digo, como discurso general es funesto. Si Peña Nieto dijo, además de lo que decía Sergio de la eficacia, decía, lo que no entendió Felipe Calderón y Fox es que se elegían gobiernos no para administrar el país, sino para cambiar. Bueno, en este caso el mensaje que nos manda es, como está muy complicada la reforma, voy a tenerla que administrar con estos poderes fácticos y en última instancia vamos a cambiar el país, pero para atrás, porque verdaderamente el mensaje es, metan ustedes reversa y estacionémonos como podamos. Tal vez lo que tenemos que hacer es reconocer que los referentes analíticos se han modificado y seguimos empeñados en juzgar al país desde del prisma del presidencialismo cuando eso ya no es el marco más adecuado. El presidente es un actor más debilitado con la capacidad para presentarse a sí mismo como alguien todopoderoso, omnipresente, que viaja todo el tiempo, habla cada día, asiste a todos los actos habidos y por haber, pero esa capacidad de comunicación política de ninguna manera puede equipararse con poder. Sostengo que desde el principio era un presidente debilitado, ganó una pausa que ahora tiene que reconocer públicamente a una semana de las elecciones, pues que es un actor más. O tal vez tengamos que seguir leyendo con los mismos parámetros de antes, del prismo, y decir, seguimos en presencia de un Estado clientelar, un Estado sujeto a los poderes fácticos, un Estado debilitado y amarrado por su propia burocracia. Con una pequeña Entonces, diferencia. sí. Es que antes los poderes fácticos estaban subordinados al presidente. O sea, le servían, pero había un intercambio. Ahora lo que hemos visto todo el tiempo para acá, no antes ahora, era equilibrado, es al ¿no? Entre los poderes Ahora fácticos y el presidente. Y ahora lo tienen abrumado, subyugado. lo tienen subyugado y Pero, opera de yo acuerdo agrego, humillado con ahora sus con esto. intereses, de acuerdo con los intereses de los poderes Humillado. fácticos, entre ellos los del Sindicato Si a Nacional. Calderón lo humillaron nombrando al yerno de la profesora subsecretario, a lo están humillando, la obligando a humillación echar para atrás. es mayúscula, pero no podemos continuar con este tema, aunque el tema va a continuar y lo vamos a seguir tratando en primer plano. Nos vamos a un siguiente bloque.
Bueno, y en esta semana tendremos la última jornada de encuestas de cómo van, o sea, cómo se está ubicando efectivamente el electorado frente a los distintos procesos regionales, que está muy interesante el de Nuevo León, ojalá tengamos tiempo de echarle un vistazo, pero en el plano federal los datos indican que podemos romper una tendencia que el electorado mexicano había establecido desde el 97, y es que los presidentes no ganaban las intermedias. Hoy, con los datos que tenemos, efectivamente existe una posibilidad con la combinación PRI-Partido Verde, que más que un aliado ya es un apéndice claro del revolucionario institucional, que Peña se encontraba el lunes ante una, yo digo, una amarga paradoja. Decir, pues ¿saben qué, señores? Gané la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo cual implica, a la luz de lo que estábamos comentando en el siguiente bloque, es voy a tener poder, pero no necesariamente lo voy a traducir en nada que beneficie a este país. Podrá efectivamente disponer de una mayoría para el presupuesto base cero, pero bueno, el mensaje que hoy recibe el electorado es contradictorio y probablemente para Peña, subrayo, sea una paradoja, es decir, gano más asientos en la Cámara de Diputados, pero eso no se va a traducir en capacidad de influir. En 2 segundos digo, el PAN está muy competitivo en los planos locales, en varias entidades compite en serio, en el plano nacional está en una de sus peores situaciones, está en 20 y tantos %, y la izquierda, ya para dejar el piso a ustedes, está totalmente fragmentada. Es decir, si se suman todas las opciones de la izquierda, estaría pues en plano francamente competitivo con el revolucionario institucional, pero se han obstinado en el plano nacional y en el plano local en dividirse. ¿Cómo ven? Wow. Así. Bueno. Vas, Arturo. No, me quedé pensando cómo esa reflexión, ese resumen muy acertado que hace Leonardo, lo matizo de entrada, ligándolo con el bloque anterior, por un fenómeno que no registran las encuestas, ninguna, la telebancada. Es decir, dentro del PRI del Verde va un caballo de Troya, va un grupo de diputados que le pueden quitar la mayoría tranquilamente a Enrique Peña Nieto. Es decir, es una mayoría muy relativa la que tiene, es decir, es una mayoría armada sobre los poderes fácticos. Menciono el de las telebancadas porque es el más obvio, grosero y ofensivo para todos aquellos que defienden al voto como mecanismo para construir la democracia. ¿Por qué no abordan ese tema? Y me lo explican si tengo que votar por los intereses de Ricardo Salinas o Emilio Azcárraga. Pero en todo caso, sí, es una victoria oropelesca, porque lo que le está quedando al gobierno de Enrique Peña Nieto es el oropel, el brillo de sus spots y de la capacidad de controlar un aparato de propaganda muy poderoso, indudable, pero que en el fondo me pregunto si quiere usar la mayoría para imponerle algún tipo de control a las televisoras, a quién le van a responder esos diputados y senadores, me quedo con los diputados, al PRI y al Verde, es decir, Enrique Peña Nieto, su jefe natural, o a las televisoras. Y creo que la respuesta es muy clara, le van a responder a las televisoras. Ahora, eso no cambiaría la situación de hoy en día de la bancada del PRI y el Verde, porque si nos vamos a esta idea de la telebancada, en esta legislatura que ya está vigente, ¿sí? Son como 21 los candidatos que vienen de las televisoras o ligados de alguna manera que trabajaron allí, claro, o que los propusieron ellos, o etcétera. O la hija del dueño de... Entonces ahí vamos a seguir con ese fenómeno que como que lo hemos ido olvidando y qué bueno que lo recuerdas tú en este momento. Ahora, el triunfo tampoco me parece arrollador. Vamos a ver si entramos a una séptima edición de un gobierno sin mayoría. Yo creo que sí. 32%, que es más o menos lo que le dan las encuestas, entre 32 y 34% al PRI, no es así como el refrendo de la administración de Peña Nieto. Yo hubiera esperado menos, dado pues los escándalos de corrupción, la ineficacia, el mal desempeño de la economía, etcétera. No tiene grandes credenciales que mostrar Peña Nieto en términos de los primeros 3 años de gobierno, así que me parece una votación de todas maneras muy alta, que la explico fundamentalmente por la estructura territorial que sigue teniendo el PRI, ¿sí? En donde todavía tenemos en este país 9 estados en donde jamás ha habido alternancia. O sea, es una cosa que no pasa en ningún otro país, ¿no? Aquí todavía hay 9 estados en los que no ha habido alternancia en el país. Entonces,
Yo creo que se va a congelar, Leonardo, estamos especulando, sí, se va a congelar puede más o ocurrir una menos. cosa u otra, va, claro. va a quedar el PRI como primera minoría en la Cámara de Diputados y lo que seguirá siendo cierto es que con esa primera minoría es capaz de poder frenar cualquier reforma que no le interese al PRI, además de que sigue teniendo su primera minoría también en la Cámara de Senadores. Lo peor que me parece de todo esto es la señal que está mandando el electorado, ¿no? Pues ese es el punto. Pero, pues, así es. Porque no es nada más que sea el PRI solo con sus 32 o 34%, es toda la coalición que va. Es decir, Sí. si la coalición gobernante mantiene la mayoría o no. Si después de 3 años, a mitad de gobierno, cuando normalmente ya hay un desgaste, y aquí lo ha habido fuertísimo, por lo menos en el último año, el descontento, todo lo que ha pasado, el descontrol que ha mostrado el gobierno, pues claro que puedes decir a salir, fíjense, con todo eso, saco más o menos el mismo situación que tenía hace 3 años. Gravísimo. Porque hay que recordar de todas maneras que el PRI obtuvo 30% de votos en 2012. Si ahora saca 32 o 30, igual que se quede decir, oigan, no fue el desplome que sí tuvo, por ejemplo, el PAN en 2003 y en 2009, fue un desplome del PAN impresionante en las intermedias. Con Zedillo también fue un desplome de 11 puntos, aunque el PRI quedaba como primera mayoría, minoría, perdón, pero ahorita decir, oye, salí tablas, después de lo que ha pasado, pues Magnífico. claro que es una cuestión que utilizarán en el discurso de decir, pues no estaba tan mal. Bueno, pues yo quisiera introducir un elemento que tiene impacto en estos números y porcentajes, o puede tenerlo. Es una declaración muy seria que en realidad del senador Ernesto Rufo, que no es una sola declaración, es una propuesta que le hace al presidente del partido, a Gustavo Madero, para que en aquellos lugares en donde el preferido por los electores, de acuerdo con las encuestas y los sondeos de opinión, no es el del PAN decline y apoya a este. Es una declaración que, claro, se genera a partir del asunto Nuevo León, en donde le dice al candidato del PAN, a Felipe de Jesús Cantú, declina, yo te propongo que declines en favor del Bronco, como lo hizo Elizondo. Y también está diciendo, y esto hay que extenderlo como una política, aunque parece de última hora, no sé si está llegando a tiempo, pero es una propuesta muy radical, porque el PAN es la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados. De tal manera que si le hacen caso a algunos candidatos, a diputados, a alcaldes del PAN, a diputados locales, y se retiran para apoyar al que tenga preferencia, algunos de los cuales son independientes, otros son de otros partidos, estamos en presencia de una debacle y de un cambio radical en el sistema de partidos. Y en general me parece que esto puede afectar, aunque está viniendo esta propuesta a última hora y no se le ha dado una gran difusión. Yo la vi en una nota en los periódicos de hoy, pero es una nota muy importante. Es muy importante y la han negado los presidentes de los partidos diciendo que no es el momento. Se plantea la posibilidad de que dimitiera, por ejemplo, el candidato del PAN en Guerrero, donde no son muy competitivos, y ahí la atomización de la izquierda favorece al PRI, y está la posibilidad de que en Querétaro o en alguna otra entidad declinen. Lo de Nuevo León es muy interesante por 2 razones. Uno, porque la guerra de encuestas es como nunca, es decir, tenemos una situación en la cual los principales encuestadores del país no tienen un acuerdo claro sobre quién es el primer lugar, quién es el segundo, incluso quién es el tercero. ¿Y en Michoacán? Michoacán está, pero están empatados, dos primeros y descolgada de Calderón. Cocoa sería... Pero está atrás Calderón, o sea, como 7, 8 puntos. No, en Nuevo León tienes un problemón porque los principales casas encuestadas te dicen, hoy el Universal dice que va a ganar el Bronco, y el Norte en 2 tomas ha dicho que va a ganar el Bronco. ¿Quién se echa esa bronca? Dicho sea en ese tono, de decir, a ver, está clarísimo que va a ganar el Bronco. Que dicho de paso, muchos analistas, y lo pongo sobre la mesa, dicen, oiga, vean lo que está pasando en Nuevo León, eso puede pasar a nivel nacional, ahora que los partidos se enfrentan a una situación de enorme tensión, vamos a tener un Bronco compitiendo por la presidencia, pero en fin, lo que ves en Nuevo León puede ocurrir efectivamente, un laboratorio, dirían, de lo que puede ocurrir en el 18. Creo que está interesante esa elección. Pues sí, es un laboratorio. Ahora, a mí lo que más me preocupa de ese posible resultado que tú estás prefigurando de acuerdo a las encuestas, Leonardo, es la lectura que la propia presidencia, el propio equipo presidencial y el PRI, desde luego, van a hacer de eso. Van a decir, a ver, estas cosas, sí, de crítica al gobierno, de que si los conflictos de interés y que la corrupción, eso sí es una payasada que está en el círculo rojo. ¿Sí? Nosotros no gobernamos por el círculo rojo y aquí en las urnas me están demostrando, ¿sí?, que eso
es de un grupito así que está interesado, que no quería que regresara el PRI y que siguen manteniendo los mismos atavismos en contra del PRI, pero la población me respalda. Y eso llevaría a que todavía, si ya hemos sentido y lo hemos dicho aquí, que es un gobierno bastante encerrado, ¿sí? Tras sus propios muros, ¿sí? A eso los va a llevar a encerrarse todavía más y a decir, tenemos la razón. Me preocupa esa lectura que pueda hacer la clase gobernante. Tienes razón, María Amparo, pero la negación es un deporte que se practica mucho entre los círculos de poder de México y del mundo, vamos, pero me quedo en México. Menciono otra negación de un hecho estructural, los narcocandidatos. ¿Quién está midiendo? ¿Qué institución se ha metido a estudiar la posible infiltración del crimen organizado en las elecciones? El INE hizo un estudio, no fue una encuesta, sino un estudio en el que mostraba que 11,000 y tantas secciones del país estaban en zonas de peligrosidad, de alta peligrosidad, pero no ha habido más noticias porque hay la intención de suponer, en el caso de los árbitros electorales y de algunos partidos, de que con instalar las urnas y contar los votos ya se resolvieron los problemas. Pero pues no se están dando cuenta de que estamos ante un problemón estructural en el cual el aparataje, la arquitectura democrática no está funcionando para atender los grandes problemas nacionales. Y no les quiero poner signo porque, vamos, tanto niega Enrique Peña Nieto como negó Felipe Calderón el tema de las consecuencias sociales de la guerra, lo tenemos bien documentado, o Vicente Fox, las consecuencias nocivas de su amorío con Elbester Gordillo, amorío político, por supuesto, no de ningún otro tipo. Es decir, no hay, o el INE desde Ugalde hasta Córdoba, no veo gran diferencia en esa política de evasión y negación. Y el otro punto que tiene que ver con si consigue mayoría o no el PRI es el verde, es decir, si otra de las incógnitas es si la estrategia del verde le va a salir bien en términos de haber incrementado su votación tradicional, que en 2012 fue del 8%, del verde de todas maneras. Sí. Es decir, era el 30% del PRI más el 8% del verde en la candidatura de Peña Nieto. Ahora, si el verde logra pasar del 8 a, como han sugerido algunas encuestas, al 10 o algo así, que ayudaría a mantener la mayoría, entonces ese es otro punto que habrá que tener en cuenta. Muy bien, pues les propongo que hagamos una brevísima pausa, estamos en el primer plano, regresamos en un instante. Bueno, pues seguimos con la problemática electoral y ahora queremos compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre si uno debe de votar, no votar y cómo votar. Es un dilema complicado. Lo que nos dicen las encuestas es que hay un electorado duro por cada uno de los partidos. Para el PRI es mayor, el electorado duro para los partidos pequeños pues es mucho más chiquito, pero sigue habiendo un 27% de personas indecisas y ese 27% puede definir las elecciones. Y aquí tenemos un debate, bueno, en la discusión pública, en el debate público, hay este debate sobre si se debe uno acercar a las urnas, debe abstenerse, debe anular. Y si estás decidido a votar por alguien, por quien hacerlo y cuáles serían esos criterios. Yo voy en contra de los anulistas y de los abstencionistas. Me parece que hay que darle un voto a la democracia, que es difícil. Hay veces que pues no nos convencen, desde luego, ninguno de los partidos y habría que votar checando bien quiénes son nuestros candidatos. Ya en el último de los casos, si ninguno de nuestros candidatos es un candidato, por ejemplo, transparente o es un candidato que nosotros pudimos entrar a la plataforma de la UNAM y ver que tiene una trayectoria adecuada, bueno, pues en ese último caso pues podría ser la anulación del voto, pero no como estrategia. Esa sería mi opinión, que como estrategia es una estrategia fallida porque ayuda a mantener la distribución del poder tal y como está. Entonces, si usted quiere evitar que un candidato que no es de su preferencia llegue al poder en su sección, en su distrito o en su delegación o en su alcaldía, pues tiene usted la opción de votar por otros candidatos para que su voto cuente mejor.
de lo que usted podría esperar. Así que ahí está la discusión. Perdón, yo estoy en este dilema que se ha planteado, no solo si votar o no votar, sino por quién votar. Yo debo votar en el estado de Yucatán, donde está mi credencial de elector y mi domicilio electoral. Llegué ayer de Mérida y parecía una elección tranquila, en donde hay un bipartidismo marcado. Los otros partidos diferentes del PRI y del PAN pues tienen muy poca representación o muy poca intención de voto favorable. Pero ayer hubo un zafarrancho terrible, violento, que han reportado poco la prensa. Yo lo vi apenas hoy en la mañana en Animal Político, este portal de análisis político, que es muy bueno, a mi juicio está trayendo cosas cada vez más oportunas. Y dice que hubo un zafarrancho en la ciudad de Peto, que es una de las mayores de Yucatán, en donde hubo balazos, 2 muertos, machetazos, decenas de heridos. Entonces, la violencia está surgiendo hasta en un estado en donde creíamos que las cosas eran de la Blanca Mérida, donde las cosas se resuelven con una flor y un lindo hermoso, pero no, está habiendo balazos. Entonces, yo no sé qué voy a hacer. Tengo que ir a votar a Mérida y pues estoy en esta disyuntiva que seguiré considerando de aquí a que concluya el periodo para votar. Bueno, Son unos días. Hay una... En el planteamiento que haces, María Amparo, se oye muy bonito que votando se apoya la democracia. Yo soy escéptico por muchas razones. Alguna vez me da nostalgia escuchar a los apóstoles del voto porque alguna vez creí en que la urna podría construir democracia. No ha sido así, pero me voy a algo más elemental. Un buen ciudadano es el que se informa. Yo reto a la audiencia a que intenten informarse sobre sus candidatos y candidatas. Hice el ejercicio con los 24 candidatos que tengo para elegir el distrito de la Magdalena Contreras de la capital. Y es impresionante la poca voluntad que tienen los candidatos para entregar información sobre ellos, porque yo suponía que iba a haber raudales de información de los candidatos para decirnos quiénes son, qué quieren, qué piensan hacer. No es cierto. De tres, ¿no? No es cierto. El único candidato de los 24 en mi distrito es Jaime Cárdenas, que llenó todos los formularios habidos y por haber, el 3x3, el INE, el de la UNAM, en fin, todos. Y es consecuente y es congruente. Los otros 27, ninguno 23. Los otros 23, ninguno da toda la información. En otras palabras, a lo que voy es que se oye muy bonito, pero los partidos y los candidatos no nos quieren dar la información para poderlos valorar. Tienes razón. Nos quieren que, por una razón, no es obligatorio. Para nosotros sí es obligatorio mantenerlos, a los partidos y a los candidatos. Tenemos que mantenerles campañas. Pero ellos no tienen la obligación de informarnos ni siquiera sus currículums. Vean el INE. Morena solo presentó, que es quien critica más a los anulistas. Por cierto, Jaime Cárdenas es candidato de Morena, pero es una excepción. Morena está por abajo del PRI y del Verde en la cantidad de currículums entregados. Por tanto, ojalá, en lugar de condenar a los anulistas o rompevotos, como lo hacen algunos partidos y políticos, se pongan a informarnos sobre sus candidatos para que podamos decidir. Por esta razón yo voy a votar por Jaime Cárdenas porque me da toda la información y me convence, pero voy a anular otro voto y voy a romper el tercer voto como señal de indignación ante esta burla, porque eso es lo que hacen, se burlan de nosotros. Nos exigen votar, pero no nos dicen. Yo creo que el corte de caja de candidato transparente es elocuente, ¿no? Son 300 y pico los que finalmente han subido el conjunto de cosas que se les pidió. Una buena iniciativa, está el voto informado de la UNAM. Y yo veo el ambiente pues lo suficientemente caldeado como para que ciertas posiciones
generen animadversión. He visto algunos artículos así endiablados contra los anulistas. Además, algunos los equiparan al movimiento de la CETEC o de la CENTE en Oaxaca diciendo quieren en el fondo que no haya elecciones. En el fondo coinciden en el mismo argumento. Yo creo que los anulistas han tenido o han desplegado una argumentación muy sólida. Lo que no creo que hayan conseguido es la suficiente densidad, como ocurrió hace algunos años, como para crear una corriente de opinión suficiente. Por tanto, dándoles toda la razón en buena parte de su argumentación, no veo la ecología suficiente. O sea, la ecología no les es favorable en estas elecciones, en donde los grandes temas son: uno, ¿contiene o no mayoría el presidente en la Cámara en San Lázaro? Ese es un dilema que muchos nos están preguntando. ¿Anular tu voto resuelve eso o no resuelve eso? Pues yo creo que no resuelve absolutamente nada. En el Distrito Federal vamos a pasar del esquema de partido hegemónico a una democracia multipartidista, instalar el pluralismo en una capital que el 97 a la fecha ha tenido un partido que no es el PRI gobernando la ciudad. Ese es el otro dilema. En Nuevo León han tenido otro, que es un candidato ciudadano va a tener, o independiente va a tener el poder o no. Y en buena parte de las entidades el dilema que tienen los ciudadanos es: ¿quiere usted ratificar el gobierno que tiene o quiere usted un cambio? Entiendo perfectamente que los ciudadanos se irriten y digan: oiga, me está usted proponiendo bailar con la más fea. Exactamente eso es lo que se está proponiendo. Es decir, no dejar de bailar en este contexto, con lo cual veo efectivamente que hay, pues no hay que polarizar el debate entre los antidemocráticos y los democráticos. No, es pues una opción que tenemos los ciudadanos, y yo lo que voy a hacer es finalmente votar, porque creo que este camino, en este contexto particular, igual que anulé hace 6 años, no han logrado efectivamente crear una corriente de opinión con una idea más o menos lógica de lo que seguiría. Bueno, yo pienso que el votar nulo es una opción para quien ha decidido mejor abstenerse porque ningún partido le convence, porque está harto ya de todas las trampas, las demagogias, de todos los partidos en mayor o menor medida. Desde su perspectiva no hay una diferencia clara entre partidos. Otro puede decir: ¿cómo no? Si tal partido va a salvar a México, bueno, pues vota por ese partido. Lo ven así por encima de los demás. Son perspectivas que cada quien saca a partir de sus experiencias, sus conclusiones. Quienes no ven una diferencia fundamental en temas no ideológicos, sino corrupción, privilegios, abusos, salarios 3 veces superiores al promedio en América Latina, financiamiento público excesivo de los partidos. En eso dices: pues yo no veo la diferencia porque todos ahí suman, es decir, sus intereses y protegen sus intereses. Y contra eso es contra lo que yo quisiera, digamos, presionar. Si no voy a votar por uno o por el otro, porque más o menos están parejos, pues entonces pudiera yo o alejarme como en la abstención, o simplemente, en lugar de abstenerme, expresar con un voto nulo que mientras más grande sea. Es una estrategia de acción colectiva también, a final de cuentas. Es decir, si no te van a hacer caso, ¿para qué votas nulo? Pues para presionar precisamente. Es como las firmas, no te van a hacer caso a lo del verde, no importa, queremos hacernos oír. Aquí también, y como toda acción colectiva, a mayor voto nulo puede tener mayor efecto político. Dicen: no tiene efecto jurídico, pues no, ninguno, ni en favor ni en contra de los partidos, pero puede tener un valor político, depende de cuánto sea. 10% no sería igual que 20%, en fin, es una estrategia de acción política. Y también para quienes dicen: es que no sé por quién votar porque no me convence ninguno, pero tengo que votar a fuerza por alguno, sin información, sin que hayan firmado el 3x3, pues no tienes que votar a fuerza por ninguno, de manera resignada. Dice Parametría que el 48% de los que sí votan, de los votantes, salen con una sensación de insatisfacción y de malestar porque votaron tapándose la nariz. Es decir, bueno, pues no tienes que votar a fuerza. Si ninguno te convenció, si no tienes información suficiente y por lo tanto el voto razonado se convierte en voto ciego, es decir, pues quién sabe. Yo quisiera hacer una referencia. Entonces es cuando entonces puede tener sentido el voto nulo, aunque jurídicamente no tenga ningún efecto. Yo creo que tiene algunos efectos jurídicos, pero es tarde para anunciarlos. Lo que es muy importante es ver la revista de Reforma ayer, que trae las dos posiciones. ¿Por qué votar? Dice Woldenberg. ¿Por qué no votar? Cecilia. Dice Cecilia. Lo que pasa es que esta deficiencia que tú notas es la deficiencia de un poeta, de un filósofo que está planteando una utopía, que está planteando una posibilidad de lo que puede ser, y el otro está diciendo cuestiones muy reales de lo que no votar es entregar el poder a los que tienen el voto duro. Bueno, pues a usted le queda la decisión el próximo domingo frente a la urna. Decidirá usted si vota
nulo o vota por algún partido. Pero acuda a las urnas, porque lo que sí estamos aquí de acuerdo es que abstenerse, eso sí es lo peor que puede hacer usted. Lo esperamos aquí en el próximo bloque. Bueno, y aquí en el Distrito Federal también se van a decidir cosas como habíamos señalado. Va a cambiar mucho la situación por la aparición de Morena, donde también es su bastión. Si es un bastión del PRD, también lo es de Morena. Y Tabasco, es ahí donde se va a concentrar 8 o 9% que las encuestas señalan para Morena. Se va a concentrar fundamentalmente en el DF y en Tabasco. Pero aquí romperá la hegemonía que ha tenido en el DF el PRD desde 97. Probablemente ya no tendrá mayoría en la Asamblea. Y por lo mismo, pues estos dos fracciones de la izquierda que vienen de la misma patrón, ¿no? De la misma línea, pues están enfrentados como suele ocurrir, ¿no? Un partido, su principal enemigo en un momento determinado es, como fue el PRD en un momento respecto del PRI, pues ahora es PRD contra Morena. Y aquí, al pelear este bastión, bueno, pues están los pleitos en todos sentidos, las descalificaciones, las acusaciones de corrupción, de ser parte de la mafia. Dice Morena que ya todos los partidos absolutamente son parte de la mafia. Sus aliados empezaron a pudrir al día siguiente que salió López Obrador del PRD. Es decir, tanto el PRD como Movimiento Ciudadano, el PT, se empezaron a pudrir en automático ese mismo día y ya todos pertenecen. Antes eran puros y limpios. Sí, pero ese día ya se pudrieron y entonces ya son parte de la... Bueno, vienen las acusaciones, los golpes y una de las incógnitas es cómo se va a distribuir el poder ahora en el DF entre estas dos fuerzas, porque todas las demás están muy abajo. ¿Y qué implicaciones tiene esto, Valder? Hoy dos de los periódicos más importantes de la capital abren. Reforma dice, PRI y Morena coinciden, dicen que es un cochinero la elección en el Distrito Federal y responsabilizan al gobierno de Mancera. Y por otro lado hay una revelación, el Universal, de una conversación que tuvo en Navarrete, que se agradece mucho la franqueza, pero eso entre analistas políticos lo pudo haber hecho, pero que un dirigente de partido diga que está completamente fragmentado el PRD y que incluso se ve claro que el 18 lo va a perder a manos de Morena o a manos del PRI, pues sí es una franqueza que no espera uno de un dirigente de partido. Claro, él ya desautorizó y dijo que está descontextualizado. Pero lo que está absolutamente claro es que el PRD se rompió en la capital, este sistema de partido hegemónico. Hoy, si uno descompone la intención de voto en distintas demarcaciones, sí ves una clara competitividad, por lo menos en 5 de las demarcaciones, y claramente Morena es el actor que está dividiendo. Tlalpan está con posibilidades de ganar ampliamente Iztapalapa y está con posibilidades de ganar Cuauhtémoc con toda credibilidad, lo cual para el gobierno de Mancera es literalmente un terremoto, porque perdería Benito Juárez a manos del PAN y Coajimalpa está, veremos, ¿no? Están prácticamente empatados el PRI y el PRD, pero es una pésima señal. Imagínate tener a Monreal despachando en Cuauhtémoc el día 1 de octubre de este año. Para Mancera debe ser pues un escenario muy complicado. Bueno, se rompe la hegemonía, como tú dices, muy posible, o como lo dicen los 12, que se rompa la hegemonía del PRD, que se ha gobernado y ha sido como el PRI de antaño, ¿no? O sea, desde 1997, que ahí todavía no se elegían a los delegados, fue hasta 2000, ha tenido esta hegemonía y se ha comportado igualitito que el PRI. Ahora, si se rompe esta hegemonía a través de fundamentalmente de Morena, porque el PAN y el PRI conservarán, a lo mejor tendrá cada uno una delegación, como ocurre hoy en día, se rompe para tener un ejercicio de gobierno prácticamente igual, porque como decía, yo sé que tú no querías implicar eso, pero como vienen de la misma raíz, el PRD y Morena, y como ya vimos a Andrés Manuel López ejercer el poder. Dile, ¿sí? Lo que quiso decir el doctor Crespo era eso. Bueno, pero hacia adelante no quería poner esas palabras en tu boca. Me echo yo la responsabilidad. Creo que es la misma gata, pero revolcada. Entonces, se rompe la hegemonía con Morena, que es igualmente clientelista que el PRD. Yo no veo cuál va a ser la diferencia entre cómo va a gobernar Monreal y cómo va a gobernar quien sea del PRD que gane, no sé, la Miguel Hidalgo o la Razú en este caso. Lo mismo, sí, son partidos que han movilizado clientelas. Yo creo que las acusaciones que hoy hay en los tribunales de cómo el gobierno del Distrito Federal ha movilizado recursos públicos para que el PRD gane, o el propio Morena ha movilizado
lo que tiene de clientelismo en las dos delegaciones donde pesa es exactamente lo mismo. Y en ese sentido, la hegemonía va a permanecer, simplemente le va a ser mucho más difícil, no va a haber contrapesos, le va a ser más difícil al gobierno de Mancera, ¿sí?, la gobernabilidad en este país, en esta ciudad. Una lectura complementaria, porque nos estamos centrando en los partidos cuando el animal social en la Ciudad de México es radicalmente diferente a los otros estados, porque a partir del movimiento del 68, la capital, la sociedad capitalina, con sus múltiples carencias y distorsiones y mañas que irritan tanto al resto del país, se ha convertido en el laboratorio donde la sociedad va experimentando con formas de gobierno y participación ciudadana. Y lo hemos visto cada década, movilizaciones, cambios que van, los últimos han sido la marcha del 2011 a favor de las víctimas, en el 2002 el movimiento estudiantil Yo Soy 132, que sacudió la campaña de ese año. Luego, no ha parado de haber movilizaciones. Y la pregunta que me hacía era, en el escenario que se viene, esta sociedad plural, contestataria, hocicona, que critica, ¿cómo se va, en dónde va a encontrar su representatividad, en qué partido? O por el contrario, experimentará nuevas formas de participación social que tal vez no estamos anticipando. No lo sé, porque tal vez parte de ese protagonismo lo tiene que ceder a Nuevo León si gana el Bronco, porque si gana el Bronco allá tendremos, los reflectores se van a ir a los candidatos independientes como el actor que canalice, y si no se avicenta el Bronco, es decir, si no se hace blandito frente a los poderosos, como acostumbran los beligerantes antes de estar en el poder, no lo sabemos. Entonces, para el 18 sí, bueno, alguien tendrá que ganar, por supuesto, la capital, eso no hay ninguna duda, pero a mí me da curiosidad saber cómo va a reaccionar, por ejemplo, Suma Urbana, esta movilización de vecinos. Ya cuajó como institución después de años de gestación. ¿Qué va a hacer? No lo sabemos. Bueno, pues yo creo que vale la pena tener presente lo que ocurrió el día de ayer. En el Zócalo capitalino de la Ciudad de México había una manifestación muy grande que llenaba prácticamente el Zócalo, con 130,000, dice alguno de los periódicos asistentes. Yo creo que está un poco exagerada la cifra, pero en todo caso, con mucha gente, se ven las fotos, que era del PRD, en donde se hacen críticas muy severas a López Obrador sin mencionarlo, a Morena y a López Obrador directamente. El dirigente del PRD, en Flores, de apellido, dice que ahora ya están libres de yugo, libres de consignas, libres de dedazo, porque se los daba todo el tiempo. No menciona a López Obrador, pero todo el mundo entiende eso. Después habla Navarrete, y también avienta varios misiles contra López Obrador innominadamente, porque no lo menciona. Y por otra parte, hubo una concentración más pequeña en la colonia, en la delegación Cuauhtémoc, de López Obrador interviniendo para apoyar a Ricardo Monreal. Y en esa hay unos ataques furibundos a la perversión, a la corrupción, a la terrible circunstancia que representa el PRD en esta capital. Y las 8 columnas de hoy, como decías bien, Leonardo, dice que López Obrador está denunciando un fraude, porque el PRD solo puede ganar a base de fraude, comprando votos, lo dice así, en esos términos. De tal manera que esa confrontación de la que hablamos está ya patentizada en los mítines, en los periódicos, en los medios, y pues esto no augura nada bueno para la izquierda en México, porque eso puede traer en la Ciudad de México. Retomo la idea de Sergio Guayo de las peculiaridades de la cultura política de la capital. La capital, el DF, desde siempre fue la entidad más antipriista. Sistemáticamente, donde menos votos obtenía el PRI era en la capital. Y hoy por hoy, la única entidad donde el PRI no cuenta en absoluto es la capital. En todos los demás está siempre entre los punteros. O sigue siendo hegemónico, no ha habido alternancia. Pero aquí en realidad se vino para abajo desde el 97 y de ahí no se ha levantado. Cuauhtémoc Gutiérrez no estaría de acuerdo contigo.
seguramente, pero los datos ahí están. Y también, por ejemplo, volviendo al voto nulo, hace 6 años la entidad donde más voto nulo hubo fue aquí también. Fue un 12%, cerca del 12%, el doble de lo que fue a nivel nacional. Entonces también digamos que ahora el descontento y la protesta frente al régimen partidocrático, para quien así lo entiende, se está dando primero en la capital, o se dio en el 2009. Qué Ahora bueno no que sabemos recuerdas cómo va a eso, ser. porque sí. el porcentaje de anulistas que hubo en el Distrito Federal no mereció absolutamente ninguna lectura para el partido hegemónico. Y ahora lo que tuvo es una oposición sismática y una atomización del voto en su favor. También que se vean en ese espejo, ¿no? Si en el DF ocurrió eso, que se vean en ese espejo los que a nivel nacional creen que pueden efectivamente ignorar a una ciudadanía que está harta de esas formas de hacer política, ¿no? Así es. Ahora sí, a mí lo que más me sorprende es que con esta decisión de PRD y Morena, pues parece que el voto de izquierda se ha elevado, porque ahora el PRD tiene 12 y Morena tiene 10 o 12 también, entonces sería más, digo no en general en el país, Nacional. ¿no? Pero aquí se lo quedará a la izquierda. Bueno, gracias por habernos acompañado. Los esperamos en las transmisiones del domingo y después el lunes, por supuesto, en Primer Plano.